Entonces, esta normatividad ha permitido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, y esto también ha permitido una manera muy ágil cooperación internacional. Y todos estos elementos ha permitido pues llevar al señor Humala a prisión, ¿cierto? Bueno, y a su esposa también, pero me parece que ellos en la prisión preventiva se dio más por la capacidad, entiendo, según los que llevaron el caso, de poder entorpecer el proceso, ¿no? Más que el peligro de fuga, porque aparentemente pues había intención de permanecer aquí en el país. Digo, aparentemente, eso al final nadie lo sabe, solo ellos. Pero así como entorpecieron un proceso anterior, podían entorpecer. Es que siempre la prisión preventiva tiene pues mayor relación con, o la gente pues lo asocia así a que se puedan fugar, pero hay otros requisitos o otras implicancias. Bueno, definitivamente para los casos de requerimiento y prisión preventiva se requiere principalmente de 3 elementos. Primero, que existan suficientes elementos de prueba de la comisión del delito. Ya. Esto es, en los casos de materia, podríamos estar hablando de delitos de corrupción de funcionarios y delitos de lavado de activos, por ejemplo, ¿no? De los depósitos de Odebrecht, etcétera, todos los elementos de declaración de Odebrecht, las cuentas, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, se requiere que exista un peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Ya. ¿Esto qué significa? Que en el caso, por ejemplo, de los señores Humala, a pesar de haber tenido toda una comparecencia y haber cumplido con algunos márgenes, lo que primó ahí es el entorpecimiento de la actividad probatoria. Esto es, en estos casos de Madre Mía, se había estado revelando un sinnúmero de actos de compra de testigos, ¿cierto? Para que estas personas declaren, se digan, se desdigan, habían ido hasta el escenario del delito, etcétera. Otro dato que en el caso Humala se había valorado es el viaje que habían tenido las pequeñas, las hijas, y el poder que se le había dado también a la madre, ¿no? Entonces todos estos elementos se verificaba como extremos de desarraigo, correcto, que por último el juez Carguancho entendió que eran peligro procesal e entorpecimiento probatorio. En verdad es un tema bastante discutible, porque ya se le había dado determinadas reglas, ellos lo estaban cumpliendo, y en el caso Madre Mía, por último, había una sentencia en la Corte Suprema emitida por el doctor San Martín que lo declaraba absuelto. En todo caso, habían temas que había que esperar que se investigue, si en verdad había habido compra de testigos, etcétera. Claro, pero luego surgieron estos audios que estaban ahí pues guardados meses, años, ¿no? Definitivamente que todos estos temas, pues, en realidad, los casos de criminalidad organizada y estos delitos, cuando son perseguidos funcionarios públicos o candidatos políticos, la verdad que tienen un cariz distinto muchas veces, ¿no? Pero a ver, retornemos de la pareja Humala Heredia a la Fujimori Vito, que son finalmente los que ahora están sobre la mesa o en el debate. En tanto también se investiga el presunto dinero ilícito, ¿no?, de los aportes a la campaña, porque finalmente todavía no se ha determinado que los aportes a las campañas sean ilegales, más sí la procedencia de estos dineros. Por ahí va el tema. Bueno, en realidad para el tema de la señora Keiko Fujimori y de su esposo, de su pareja, en realidad, en principio se tenía la declaración solamente en relación al tema de Humala. En esa declaración en Brasil, en Curitiba, por parte de Odebrecht, describe también que posiblemente también se habría brindado aportes también a los otros postulantes, esto es a Keiko Fujimori y a la señora Arauz, y entre otros postulantes, ¿cierto? Y que habría que darle $500.000 más, algo por ahí también. 500 más y hacer una visita. 500 más y hacer una visita. Entonces, bueno, en realidad estos temas han venido así, se tiene ese marco de declaración, pero lo más concreto y lo más puntual es que luego de que se le amplía la investigación al señor Barata, el señor Barata ya no quiere declarar con respecto a esta investigación. Y no quieren declarar porque se supone que los habían estado investigando acá, y al investigarlos acá rompían una fase de la protección por colaboración eficaz en Brasil. Entonces es un tema un poco complejo, pero lo cierto y lo concreto es que no existe hasta la fecha una declaración concreta, y esa es una de las planificaciones que quiere hacer el doctor, el fiscal actual Domingo Pérez Gómez, ir a Brasil y tomar la declaración a los que
a Barata, a Odebrecht específico para el tema de la señora Keiko Fujimori. Pero independientemente de ello, hay otra serie de temas que está viendo el señor, el fiscal Domingo Pérez Gómez, ¿no? Los aportes de campaña, los cócteles, el caso cócteles, el depósito en Estados Unidos por parte de esta empresa que viene de Harvard Business, el depósito creado por esta institución y luego pone por conexión con Liberty Institute, ¿no? Que vendría a ser un poco el mayor marco de depósito que se tiene entendido, $64.000. De tal manera que existen varios aspectos. Uno es el de Odebrecht, otro es el de los aportantes fantasmas, otro es el de Liberty Institute y otro es el de los cócteles partidarios del 2016. Entonces, este abanico del 2011 al 2016 es lo que está verificando el fiscal Domingo Pérez Gómez. A lo que se le suma la conclusión a la que están llegando también el Ministerio Público para a lo mejor y abrir también investigación, porque hay suficientes indicios, dicen, a la comunidad evangélica Agua Viva, ¿no? Bajo sospecha de lavado de activos, una comunidad también muy ligada a la señora Keiko Fujimori en campaña y bueno, en todos estos andares políticos, ¿no? Por estas sumas tremendas que maneja la comunidad Agua Viva para comprarse un coliseo, más de $6 millones para comprar el Amauta y demás. Esto también, es que hay como muchos temas sueltos, ¿no, doctor? Sí. ¿Podría sumar también al caso? Bueno, en realidad los temas estos de la iglesia evangélica, en específico el caso de Agua Viva, pasa mucho en escenarios donde existe libertad religiosa. Hace muy poco se hablaba de estos beneficios tributarios que se le estaba dando y la denuncia que había hecho la Iglesia Católica a propósito de algunos beneficios tributarios para las iglesias evangélicas por parte de algunos pastores del Congreso. Lo cierto y lo concreto que en efecto en esta adquisición de la Amauta por $6 millones por parte de la institución Agua Viva, en realidad existe una historia por parte de las iglesias evangélicas protestantes en el país donde utilizan no solamente coliseos sino cines, ¿no? Donde tratan de ubicar a sus feligreses con una mayor cantidad para una mayor convocatoria. Y normalmente lo que justifican es que de dónde salen los ingresos, salen de los diezmos, ¿cierto? Que continuamente y por actividades académicas, de pastorales, etcétera. Pero qué buen negocio, ¿no? Esto está como los cócteles, 6 millones de puro diezmo. Bueno, en verdad, uno si va por diferentes distritos de Lima o incluso del interior del país, existe una proliferación de creaciones de iglesias multicolores, de muchas sucursales, con muchas dependencias. En verdad existe muy poco control con respecto a este tipo de instituciones donde aparentemente uno crea su grupo y luego comienza a recabar diezmos y ya comienza a tener todo un patrimonio. Existen pastores que van a Las Vegas, van a Estados Unidos, van a Europa y etcétera, ¿no? Entonces existe muy poco control. Pero la institución Agua Viva aparentemente es una institución de muchísima trayectoria, es una institución que tiene muchos años en el país y parece ser de que estas adquisiciones y luego esta hipoteca ya ha venido siendo investigado por parte del Ministerio Público en anteriores oportunidades, ¿no? Yo creo que deben ellos tener más bien permitir que puedan ser investigados de manera ordenada, de manera libre y aportar todos sus ingresos porque definitivamente lo tienen registrado, tienen una contabilidad, entonces yo pienso que no debería haber ningún inconveniente, ¿no? Ahora, la hipótesis de la relación entre este tipo de instituciones con el fujimorismo, ¿correcto? Son los mismos niveles de relación que se pueden mantener en algunos tipos de creencias para con otros partidos, ¿no? En realidad es un tema que habría que verlo con muchas pinzas porque el tema de la libertad religiosa también debe mantener un cauce ordenado y se le tiene que pedir las cuentas claras, ¿no? Todo bien, con su fe, con sus creencias, sus tradiciones, lo que ellos decidan creer,
pero ya cuando hay manejos de dinero tiene pues que entrar cierta fiscalización, ¿no? Y más a ver aún si tienen cuando apuntados ahí todos los días. Más aún cuando son por estos montos, ¿no? Claro, 6 millones de dólares ya, y más lotes aledaños que compraron ahí al costado del Amauta. Doctor, de otro lado, ¿qué pasa con la famosa casación del juez César Inostroza Pariachi? ¿Qué puerta o qué se ha abierto, se ha entreabierto? El señor anoche ha defendido ayer muy bien su tema, pero finalmente esto abre la puerta para los procesados por lavado de activos, ¿o no? Bueno, en realidad hay muchos que hablan, comentan con respecto a esta casación, pero yo creo que muy pocos lo han leído. Esta casación lo que describe son 3 cosas fundamentales. Primero, que el delito fuente, el delito de lavado de activos es un delito grave. ¿Ya? Correcto, que lo que trata de atacar, trata de sancionar es la infiltración de dinero a la economía nacional, correcto, de dinero sucio, dinero proveniente de organizaciones criminales, de delitos de una gravedad importante. ¿Ya? Y esto, ¿por qué lo estoy resaltando? Porque, mire, en realidad hacer una organización criminal y todo un lavado de activos, de dinero que viene de hurtos, de falsificaciones, de delitos simples, cuya penalidad es menor, no tiene sentido. Y para esos esquemas no está, digamos, diseñado el capítulo de lavado de activos. El capítulo de lavado de activos principalmente espera que los delitos fuentes sean de alta envergadura. Por ejemplo, narcotráfico. ¿Ya? Entonces hay un narcotráfico, hay ingente lavado Ahí sí de corre dinero. lavado de activos. Por ejemplo, el narcoterrorismo me parece un tema importante. Por ejemplo, la criminalidad organizada relacionados a temas de corrupción de funcionarios, Odebrecht, Andorra, claro, etcétera. Estamos viendo pues, de ese importante donde permite la adquisición de edificios, casas, inmuebles, autos, viviendas y una serie de cosas que permite estar ingresando a esta situación. Pero si estamos hablando de cuestiones menores, donde lo que implica simplemente es el uso, el disfrute mal habido, obviamente, de dinero proveniente de cuestiones muy concretas e individuales y no de manera sistemática, entonces para eso no está diseñado el lavado de activos. Eso tiene su capítulo independiente de delitos autónomos, que son efectos del delito, para eso tenemos encubrimiento personal o real, o el tema de la utilización del dinero proveniente de delitos en específico. Para eso, y eso de precisar la casación de la Corte Suprema. El segundo aporte es sumamente importante, me parece, es que se debe rescatar una claridad en la imputación. Muchas veces hay una usanza, hay una mala costumbre de la perspectiva, desde mi perspectiva, en el ejercicio, que tengo algunos años en el ejercicio, que se trata de perseguir los delitos de lavado de activos y la Fiscalía dice, bueno, el delito fuente no importa, no interesa porque el delito de lavado de activos es autónomo. De tal manera que la mayoría de los que están procesados por lavado de activos están por lo menos 7 años investigados, 8 años investigados. Y del 100% de investigados y procesados, solamente el 10% o hasta el 5% son sancionados por delito de lavado de activos. Esto significa que, en la práctica, más del 90-95% de personas investigadas por lavado de activos, al final son absueltas. Oiga, sostener una investigación, un proceso de 7 años, 8 años, la pregunta es, ¿para qué lavar ropa limpia? Se lava ropa sucia, pero cuando las cosas están claras y ordenadas y de inmediato una claridad frente al delito fuente, esto no debería continuar procediendo. La casación lo que dice es, el delito fuente de donde supuestamente viene el dinero ilícito que se pretende lavar, ¿correcto?, debe estar por lo menos con un marco de claridad en la imputación. Hay una lista que ha determinado esta casación, para cruzar un poco allí el Correcto, esta casación. Por ejemplo, en el caso concreto del señor Hader, lo que precisa es que los delitos de administración de persona jurídica y en específico para ese caso concreto no era un delito grave, y en específico había una imputación genérica, no precisa, entonces no puede ser para todo el Código Penal. Todos los más de 400 artículos del Código Penal no pueden servir de delito fuente de lavado de activos. Lesión, hurto, etcétera. No pueden significar delito fuente. Entonces solamente son los graves. Los 400 artículos del Código Penal no. Y el tercer aporte de esta casación, me parece,
es que lo que le precisa al sistema judicial es que ya se pare de estar investigando y procesando a las personas sin que esta cuestión esté claramente establecido antes de la acusación, por lo menos en etapa de investigación preliminar preparatoria. Entonces, estas son pautas que me parece que evitan determinados excesos y riesgos. Ahora, por el otro lado, dice la Fiscalía de que esto los ata de pies y manos, no les va a permitir una investigación mucho más amplia, mucho más extensa. Yo creo que... Yo lo siento usted a favor, lo siento como que se le ha puesto un tope al tema. Bueno, lo que pasa es que no, está bien, a lo mejor en su experiencia le parece que está bien. Definitivamente. Yo pienso que este acuerdo plenario lo que va a permitir es llegar a un punto medio, un punto equilibrado de esta situación. Ni tampoco los excesos y abusos que se han tenido en el momento de la utilización de la herramienta del lavado de activos para tratar de tener a las personas 8 años investigando y luego a presión mediática o a presión de las personas jurídicas, de la competencia, ¿no?, de las empresas, que también surgen muchas estas situaciones, ¿no? Recién luego de años es archivado. Y lo otro también, que exista una cierta permisión y entender que al inicio sí es posible que se tengan no pruebas, sino indicios, algunas sospechas, algunos elementos que se tengan que esclarecer. ¿Debe llegar a un punto medio este acuerdo plenario? Sí, pero en la práctica los fiscales no se han estado autorregulando. Y entonces me parece que esta casación lo que ha hecho es simplemente destapar el problema y lo que ahora tienen pues que subsanarlo, y a lo mejor, ¿no? No sé, pues exigir a los fiscales que sean más prolijos a la hora de determinar los temas, ¿no? O sea, que estén totalmente seguros del delito fuente que van a poner y que provenga de lo que usted señala para que pueda correr la figura, ¿no? Mire, y esto es grave porque genera cuestiones de carácter procesal. El hecho que una persona le estén investigando por lavado de activos, ya de por sí nace el delito complejo. O sea, el delito nace como complejo. Entonces, al nacer como complejo, los plazos de investigación son amplios. El fiscal puede tener 36 meses más, 3 años más, y con el nuevo Código Procesal Penal se hincha toda esta plazos de investigación que verdaderamente se comportan como eternos. Las personas jurídicas tienen que hacer pericias económicas, financieras, tributarias, bancarias, etcétera, y nada de esto pues se tiene inicialmente. Entonces yo creo que no es poca cosa investigar a una persona por lavado de activos, las penas son altísimas, entonces yo creo que debe haber una mayor rigurosidad para el inicio de este tipo de investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, ha conversado con nosotros esta tarde en la entrevista. Gracias, buenas tardes, nos vamos a la pausa, regresamos con más, tenemos franja no electoral, volvemos.